Hola, les habla Jaismar Jaimes, estudiante de Publicidad y Mercadeo. Esta es la materia de Lenguaje y Comunicación 3. Mi facilitador es el profesor Ferney Sánchez. Esta es la sección T1. Hoy les voy a hablar de un tema muy interesante, que es el texto narrativo venezolano Doña Bárbara. ¿Cuál es el esquema del análisis? ¿Cuál es la explicación del título? Doña Bárbara es el título de esta novela. Rómulo Gallegos lo nombró así porque es el nombre de una de las protagonistas. Doña Bárbara es una mujer sin escrúpulos, que cometía todo tipo de atropellos y barbaridades. Ella representa a la barbarie. El autor fue un escritor y político venezolano. Esta novela se realizó en la época contemporánea. Es una novela regionalista que surge en el ámbito del criollismo americano en las primeras décadas del siglo XX. El tema principal de Doña Bárbara es la barbarie contra la civilización. La idea central, el conflicto desatado entre Doña Bárbara, que es la barbarie, y Santos Luzardo, que es la civilización. Las ideas secundarias eran el asesinato de Asdrúbal por parte de la tripulación de Taita, la violación de Doña Bárbara, el odio de Doña Bárbara hacia los hombres, el pacto hecho entre Apolinar y Doña Bárbara, el despojo de los bienes de Lorenzo Barquero por Doña Bárbara, el nacimiento de la hija de Doña Bárbara, el encuentro de Santos Luzardo y el brujeador, la llegada de Santos Luzardo al Arauca, el recibimiento de Santos Luzardo por parte de Antonio Sandoval, la presentación de las nietas del viejo Meliso. Rómulo Gallegos escribió la novela de Doña Bárbara para mostrar al mundo la condición en que en Venezuela, el país de este escritor, se encontraba. Todos los caracteres principales representaban un grupo y una clase social de Venezuela. Por ejemplo, Santos Luzardo representaba el progreso y la restauración a través de la educación. Marisela representa a la persona que se puede moldear a través de ese progreso. Doña Bárbara representa lo primitivo y la barbarie, que es lo tosco, lo brusco. Mr. Danger representa la actitud al desprecio que los extranjeros tienen contra los venezolanos. Por ejemplo, lo que estamos viviendo hoy en día con la xenofobia. Iñó Pernalete representa la corrupción de la política y Juan Primito representa la superstición del pueblo. ¿Cuál es la narrativa de Doña Bárbara? En la parte más desierta y bravia del cajón del Arauca estaba situado el hato de Altamira. Primitivamente unas 200 leguas de sábanas feraces que alimentaban la hacienda más numerosa que por aquellas soledades pacía y donde se encontraba uno de los más ricos garceros de la región. Lo fundó en años ya remotos don Evaristo Luzardo, uno de aquellos llaneros nómadas que recorrían y todavía recorren con sus rebaños las inmensas praderas del cajón del Cunaviche, pasando del este al de Arauca. Menos alejado de los centros de población, sus descendientes, llaneros genuinos de patas en el suelo y garrací, que nunca salieron de los términos de la finca, la fomentaron y ensancharon hasta convertirla en una de las más importantes de la región. Pero, multiplicada y enriquecida, la familia, unos tiraron hacia las ciudades, otros se quedaron bajo los techos de Palma del Hato, y a la apacible vida patriarcal de los primeros luzardos sucedió la desunión, y esta trajo la discordia que había de darles trágica forma. ¿Cuál es el breve argumento de Doña Bárbara? En esto se relata la vida de un hombre que llega a una zona donde se encuentra un ambiente de vida salvaje, que se desarrolla en Venezuela, casi en la frontera entre Colombia. Ahí se encuentra la región del Arauca, en las sabanas del Apure, y relata la vida de una mujer controlada por fuerzas primitivas, arbitraria, violenta y siniestra, atormentada por el recuerdo de un novio al que asesinaron y la desgracia que sufre Barbarita, la violación por culpa de su taita y los que la acompañaban en la embarcación, lo cual hace de ella una mujer llena de rencor, ambiciosa y con un gran odio hacia los hombres. La culminación se da cuando Doña Bárbara se va y deja todas sus pertenencias a Santos Luzardo y Marisela. Tenemos que recordar que a Doña Bárbara la llamaban la devoradora de hombres.
¿Cuáles son los ámbitos de Doña Bárbara? Está el económico, que para esta época la economía en los llanos estaba basada en técnicas muy rudimentarias. Las actividades ganaderas y la agricultura eran las que mejor podían dar una descripción de la situación económica de esta región. La social, porque para principios del siglo XX Venezuela era gobernada por el general Juan Vicente Gómez. Su férrea dictadura llenó el país de grandes atrasos en todos los campos, económicos, educativos y culturales. La decadencia de la agricultura y la ganadería trajo consigo la disminución de la calidad de vida en lugares donde las principales actividades económicas eran estas. ¿Cuál es la estructura de la narración de Doña Bárbara? Doña Bárbara tiene una estructura de narración lineal o quebrada. Quebrada porque en el transcurso de la novela ocurren hechos que no demuestran cuál es la introducción y a la vez los sucesos se contraponen. También tenemos la narrativa regionalista. La novela regional nace con un propósito de situar de relieve los problemas que aquejan cada nación latinoamericana, en particular dando así orígenes a diferentes obras narrativas, entre ellas la figura de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos. También tenemos el realismo mágico, porque se considera que es la novela Doña Bárbara de Rómulo Gallegos la iniciadora de esta corriente literaria. En cuanto a sus poderes de hechicería, no todo era tampoco invención de la fantasía llanera. ¿Cuáles son los valores y los antivalores de Doña Bárbara? Rómulo Gallegos es la novela Doña Bárbara. Pone de manifiesto todos los elementos, convirtiendo así esta novela en una joya de la literatura hispanoamericana, que sigue vigente con el transcurrir de los años y que se sitúa en este rango de novela regionalista por todos los elementos que la conforman. Esta encarna las fuerzas primitivas, es arbitraria y es violenta. Es una novela que muestra la relación del ser humano con el paisaje, aflorando la degradación por ambición, la avaricia y el ansia de poder. La novela regionalista se caracteriza por presentar los siguientes rasgos: cariño por la temática americana, los escritos se inspiran en temas americanos y su ambiente, y cariño americanista hacia el hombre y el paisaje. También tenemos los personajes principales, que son Santos Luzardo, que es un joven único y heredero de la finca Altamira, que es ubicada en el cantón de Arauca, Apure. La tragedia familiar lo llevó a vivir a Caracas, pero su adaptación fue larga. Y en el comienzo de la novela, decía que se quería ir definitivamente de Venezuela. Cuando llegó a su finca nuevamente, regresó, se involucra de nuevo en la vida llanera y tiene intenciones de enderezar los entuertos y de modernizar algunas costumbres llaneras. Luego que él cree ser un homicida y se derrumba. Gracias a Marisela, que es la hija de Doña Bárbara, él recobra la cordura y entonces estaba listo para unas decisiones definitivas. Él se quedó en el llano con Marisela porque ya sabía que él no podía vivir sin ella. También tenemos a Doña Bárbara, que es una india mestiza, la dueña de la finca El Miedo, antigua La Barquerena. La experiencia en su juventud de una violación de grupo en el momento que ha conocido su primer amor y toda la tragedia que sigue la marca para siempre. Su rechazo hacia los hombres la llevó a ser la devoradora de hombres. Solo ella controlaba las relaciones con poder absoluto, después de haberse aprovechado con Lorenzo Barquero y el coronel Apolinar. Su único interés era seguir creciendo su fortuna y poder, rodeado de sirvientes fieles y despiadados, que fomentaban la leyenda de que ella era una bruja y era protegida por un ser divino. Eso todo cambia cuando ella conoce a Santos. El amor se asoma a su vida y hizo todo para conquistarlo, pero ella comprendió que no podía quitárselo a su hija Marisela. También tenemos de personaje principal a Marisela, que es una joven hija de Lorenzo Barquero y Doña Bárbara. La mamá nunca la había querido y ni siquiera la había reconocido. Ella vivía con su padre, borracho, anciano, en un pobre rancho, con una condición de miseria material e intelectual. Ella tuvo que defenderse de las atenciones del Mr. Danger hasta que llegó Santos y quiso rescatar a su primo Lorenzo de esta deplorable condición de vida. Esta señorita se enamoró de Santos, su maestro y protector, situación que recuerda el Pigmalión de George Bernard Shaw en 1913.
hasta que los dos reconocen que tienen buenos motivos para vivir separados. Después de trágicos eventos, al final ellos terminan juntos y se casan. Los personajes secundarios también tenemos a Melquiades, que era el hombre de confianza de Doña Bárbara, uno de sus matones, conocido como el del brujeador. Teníamos a Balbino Paiva, último mayordomo de Altamira, último amante de Doña Bárbara, y este fue despedido por Santos a su llegada a la finca, y en busca de buenos negocios, sabiendo que más temprano que tarde iba a perder la protección de Doña Bárbara. También tenemos a Lorenzo Barquero, que era el primo de Santos y padre de Marisela. En su juventud, todo hacía pensar que su futuro sería brillante y terminó en la calle. También tenemos a Mr. Danger, que era un norteamericano vecino de Doña Bárbara, que había tenido muchos negocios turbios con la doña en el transcurso de los años. Estuvo presente cuando ella mató e hizo desaparecer al amante, el coronel Apolinar. Tenemos a Mujiquita, que fue secretario de la jefatura civil y condiscípulo de Santos en la universidad. Tenemos a Ño Pernalete, que es el jefe civil del distrito, amigo y socio de Doña Bárbara y Mr. Danger. Tenemos a Juan Primito, que es el hombre de los mandados de Doña Bárbara. Es un bobo con ataques de furia. En conclusión de Doña Bárbara, esta obra literaria está inspirada en los llanos apureños. Simboliza la lucha entre dos fuerzas, el bien y el mal, la civilización y la barbarie. Es una novela realista, hay en ella una observación profunda del mundo, una marcada descripción de una realidad. Su intención va más allá de lo literario. Esta persigue un fin social, un cambio en la sociedad. Sus personajes no se mueven por su propia voluntad, sino que están condicionados por el medio en el que se desarrollan. El mensaje es muy amplio, claro y preciso. El mal es temporal, la verdad y la justicia siempre van a reinar. La novela regionalista se caracteriza por presentar los siguientes rasgos. Cariño por la temática americana, los escritos se inspiran en temas americanos y su ambiente, cariño americanista hacia el nombre y el paisaje, los ambientes y las personas. Rómulo Gallegos, en la novela Doña Bárbara, pone de manifiesto todos los elementos, convirtiéndolo así en una novela, en una joya de la literatura hispanoamericana, que sigue vigente en el transcurrir de los años y que se sitúa en este rango de novela regionalista por todos los elementos que la conforman. Muchas gracias y esta fue toda mi exposición.